Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que como cada miércoles os encontréis de maravilla y estéis súper bien, disfrutando de este veranito. El tema o la reflexión de hoy es, ¿quieres recibir el doble o más de aquello que tú das? Bueno, hoy os quiero explicar una pequeña anécdota que me pasó a mí. Pues la verdad es que me gusta mucho explicar las cosas con anécdotas que me han pasado a mí. Y así, de esta manera, puedo explicarle a la gente de qué manera es mi manera de vivir, cómo vivo yo. Y pienso que viviendo de esta manera o pensando de esta manera en la vida te suelen pasar más cosas positivas que negativas. E incluso algunas de esas cosas negativas que me han pasado en la vida, cuando han pasado los años y he mirado hacia atrás, me he dado cuenta de que esas cosas negativas no fueron tan negativas y si fueron negativas, la verdad es que aprendí mucho de ellas. Porque, bueno, muchas veces, por desgracia, el ser humano somos personas que aprendemos mucho más de las cosas negativas que de las cosas positivas. Y con esta anécdota que os voy a explicar hoy, quiero enseñaros que verdaderamente podemos recibir más del doble de lo que damos. Hoy va dedicado a todo el mundo, pero muy especialmente a los padres, porque como ya os hablé en algún vídeo, nuestros hijos aprenden de lo que ven, no de lo que nosotros les decimos, ¿vale? Entonces, si queréis, ya sabéis, si queréis aprender o leer más de mis anécdotas que me han ido pasando durante muchos años y sobre todo durante 17 años, pues están en mi libro de Si se puede, madre de trillizos. El libro está lleno de anécdotas y cosas que me han ido pasando en la vida, ¿no? Y bueno, tanto este como los otros dos libros los podréis encontrar en mi página web. Pero bueno, os voy a explicar mi anécdota que me pasó hace unos años. Más o menos hará unos 5 años de eso. Los niños tenían unos 12 años por esa época y íbamos a un pueblo de aquí al lado, íbamos en el coche, los cinco, los niños, mi pareja y yo, íbamos en el coche y pasamos por una calle muy estrecha. Y en esa calle, perdonad chicos, cosas del directo, en esa calle estaba lleno de coches y al pasar por la calle, sin querer, le dimos a un coche, al retrovisor de un coche. Fuimos a aparcar el coche y cuando volvimos yo me pensé que solo le había dado el retrovisor y se había girado, pero cuando llegamos al coche nos dimos cuenta que el espejo se había roto. Entonces cogimos el espejo, lo dejamos encima del coche y le dejamos una nota con mi número de teléfono. Le dije que lo sentía mucho, que sin querer le había roto el espejo y que me podía llamar por teléfono. Bueno, al cabo de unos días me llama por teléfono y me dice que es el dueño del coche y que, bueno, pues que podíamos mirarlo, a ver cómo lo hacíamos, el seguro y así. Entonces yo estuve hablando con él y le dije, mire, digo, si no le importa, mi marido es mecánico y yo le compramos el espejo y se lo montamos. Y el señor me dijo que sí, vale, ya hablaremos. La cuestión es que pasaron unos días, más bien te diré que pasó casi un mes y el señor no me llamaba para decirme cuándo podíamos ir a montarle. Yo le pedimos el retrovisor, el espejo, le volví a llamar y me cogió su hija diciéndome que el señor estaba en el hospital, que había tenido un problema y tal, que cuando saliera me llamaría. Yo, bueno, de vez en cuando le mandé un WhatsApp diciéndole que esperaba que se encontrara bien y yo creo que pasaron casi 2 meses, el cual me llama el señor y me dice que, bueno, que muchas gracias por haberme preocupado un poco por él y que, bueno, pues podíamos quedar un día en su casa y le montábamos el espejo. Eso era un momento, montar el espejo verdaderamente era un momento. Entonces decidimos que un domingo, antes de ir a comer a casa de mi suegra con los niños, íbamos a pasar por la casa porque vivían en un pueblo que nos pillaba de paso. Bueno, pues vamos a la casa de este señor, viven en unas afueras, en una casa muy grande, muy bonita, con terreno y tal, y llegamos allí y bueno, y están los niños por allí, nos enseña la casa y tal, y este señor él mismo hacía vino. Y el señor nos dijo, ay, ¿os gusta el vino? Y yo le dije, sí, sí, y nos regaló un par de botellas de vino que él había hecho. Cuando entramos donde él hacía el vino,
tenía colgadas del techo, tenía colgados un montón de tomates de estos de untar el pan, ¿no? Que se unta mucho aquí en Cataluña. Y yo le dije a mis hijos, mira, este sí que es tomate de ese del bueno para untar el pan. Y el Señor me dijo, ay, ¿os gusta el tomate? Le dijimos, sí, sí. Y el Señor nos dio una bolsa llena de tomates. Cuando fuimos a buscar la bolsa, que él me dijo, mira, ahí hay una bolsa, hay unas bolsas, y fui a buscar las bolsas, vi que tenía un montón de calabazas. Y yo le dije, madre mía, ¿cuántas calabazas tiene aquí? Y el Señor, ay, ¿os gustan las calabazas? Y yo, sí, sí. Y el Señor, pues tráeme una bolsa. Y yo en el coche tenía unas bolsas de estas del Mercadona grandes, fuimos allí y el hombre me llenó la bolsa de calabazas. La cuestión es que al final me terminó dando también, me parece que eran nueces. Bueno, la cuestión es que nos fuimos de allí, montamos el retrovisor. No el retrovisor, solo era el espejo del retrovisor. Yo creo que el espejo del retrovisor nos costó, no sé, 10 euros, 15 euros, quizás como mucho. Y cuando salimos de allí, mis hijos me decían, mamá, pero ¿cuántas cosas nos ha regalado ese señor? Y yo le dije a mis hijos, mira, daros cuenta, ¿vale? Nosotros le hemos roto el retrovisor a este señor, el espejo, y tuvimos la buena fe de dejarle escrito el número de teléfono. Nos preocupamos por él, ¿no? Y todo eso lo hicimos de buena fe. Y cuando hemos venido a montar el retrovisor, que ya os digo, me costó 10 o 15 euros, todo lo que él nos había dado, tanto las calabazas como los tomates, estos tomates son carísimos cuando los vas a comprar al supermercado, como las nueces, como el vino. Bueno, yo no sabría decirte ahora bien cuánto podía valer todo eso, pero estoy segura que si lo vas a comprar a un supermercado, todo eso podía costar más de 50 o de 60 euros, ¿no? ¿Qué quiero deciros con eso? Que cuando haces una cosa de buena fe, cuando verdaderamente ayudas a otra persona de buena fe, sin esperar nada a cambio, lo que tú recibes es mucho más del doble. A veces no lo recibes de esa misma persona, lo recibes de otra persona. Pero os puedo asegurar que en mi vida me ha pasado eso muchísimas veces, que no es la primera vez que me pasa algo así, sino que me han pasado muchas veces. Y lo más curioso de todo eso es que mis hijos, cuando vieron eso, hoy en día todavía se acuerdan de eso. Y ellos siempre me dicen, mamá, ¿te acuerdas de que le dejamos el número de teléfono y gracias a que le dejamos el número de teléfono a ese señor nos regaló un montón de cosas y estuvieron ellos allí y él le enseñó unas cosas de la casa? Y eso ellos se acuerdan y ellos han aprendido de eso una lección, que cuando tú haces una cosa de buena fe, lo que recibes es mucho más. Y yo como persona lo tengo clarísimo, pero como madre me encanta poder haberle demostrado a mis hijos que verdaderamente la vida funciona así. Que si tú das y das de corazón, de buena fe, lo que recibes es mucho, mucho más. Bueno, familia, esta era mi reflexión de este miércoles. Espero que tengáis un feliz verano y ya sabéis, si queréis saber más de mis anécdotas y de mi vida, podéis entrar en mi página web, Rosa Aumede Sánchez, y allí podréis encontrar los 3 libros, tanto el de Madre de Trillizos como el de Encuentra tu felicidad y Despedirse de un ser querido. Bueno, os deseo lo mejor, os quiero mucho y hasta el próximo miércoles. Hasta luego.